Parashat Vayehi, la última parashá de este, de este Sefer Bereshit, y como siempre, gracias, como siempre comentamos eh, lo más trascendente de la parashá, lo más significativo. Vamos a empezar por el primer pasuk, libro de Génesis, eh, capítulo 47, versículo 28, dice: Vayehi Jacob be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana, o sea, que vivió Jacob en Mitzrayim, en Egipto, 17 años. Vayehi Yemei Jacob Shenei Hayai Sheva Shanim Be'arbaim Umeat Shana, dice. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. O sea, acá, esta pregunta vos la hiciste aparte. O sea, no la hiciste directa, pero sí preguntaste, o sea, encontraste la relación que hay con también la para allá cuando se presenta a Yosef. O sea, también acá se resalta, o sea, ¿por qué la Torá menciona que Jacob vivió 17 años? O sea, ¿qué conexión hay en referencia a la para allá donde encontramos a Yosef cuando se lo presenta? Y eh, ¿por qué se habla de la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué empieza resaltando estos 17 años? ¿O no? Porque se supone que está hablando de la muerte, ¿no? Está para allá de... Pero, como dijimos recién, o sea, este número ya lo vimos antes, ¿no? O sea, y es un número que, digamos, habla de que todo tiene un propósito. O sea, en base a esto podemos decir que Jacob, por eso se resaltan esos 17 años que están al principio. O sea, vivió con sentido durante esos 17 años. ¿Entendés? O sea, porque pudo contemplar el legado espiritual que se manifestó a través de Yosef en sus nietos, ¿ves? En Efraim y en Menashe. Que él pudo ver que Hashem cumplió esa promesa, tuvo esa gran alegría, ¿no? O sea, dejó de estar met, o sea, lo que se conoce, el lenguaje hebreo, viste, que describe, o sea, estar muerto no quiere decir que tus funciones vitales cesen totalmente. O sea, estar met, o sea, estar muerto también puedes estar muerto en vida. ¿Entendés? O sea, si no tenés Torah, si no tenés una vida espiritual, si no tenés un sentido, estás muerto en vida. Y eso fue lo que le ocurrió a Jacob. O sea, dejó de estar amargado, dejó de estar met y comenzó a estar vivo. Y bueno, estos años de vida que el Eterno le quiso regalar a Jacob fueron de alegría, o sea, le permitió disfrutar de la vida, podríamos decir, ¿no? Luego nos dice la Torah que muere a los 147 años, pero antes de esto llama a Yosef y le hace jurar que lo iba, como leímos recién, lo iba a sepultar junto a su esposa en Meharata Macpelá, en el Eskenán. Después vemos que hace la verajá a sus nietos, a Efraín y a Menashe, y los bendice con las manos cruzadas, poniendo la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Menashe. O sea, esto obviamente tiene un sentido. O sea, cada uno tenía que desarrollar una tarea diferente. Por eso lo hace, o sea, porque Jacob ve, Israel ve en cada una de esas futuras tribus el potencial que tenía que desarrollar, y en base a eso es que los bendice, ¿no? Que es un capricho, así que no, yo quiero bendecirlo a este, no, es por algo, tiene un sentido. Y después se empieza a bendecir a cada uno de las tribus conforme a los rasgos espirituales que tiene, o sea, y en base también a que lo que cada uno necesita o va a desarrollar en el futuro cuando Am Israel se asiente en la tierra. Esto obviamente los prepara porque ya él estaba por ausentarse físicamente, y también, como estuvimos viendo, les hace saber un poco el futuro, aunque no sea muy así directo.
O sea, aparece el término ahí que vimos, a Jarida y a Mima aparece. Eso está hablando de los últimos días. Y también vemos que reprocha a sus hijos, en especial a los tres mayores, a Rubén, a Shimón y a Leví. A Shimón y a Leví le dijo que eran peligrosos. Bueno, Shimón tenía la mala cualidad de desviar a las personas para hacer el mal. Eso lo vimos cuando convenció a Leví para que fueran a matar a... Eso lo vimos en las parashat anteriores, cuando fueron a Shechem y por haber violado a Dina, mataron a todos. Y también fue el primero en tratar de convencer a los demás de que de matar a Yosef. También Shimón se caracterizó por ser una persona que tenía elocuencia, o sea, tenía ese poder de convencimiento. Y a Leví, ¿qué es lo que le resalta? La violencia. O sea, tenía... eso lo vemos en el hecho de Shechem, como dije recién, y más adelante esa capacidad para derramar sangre fue enfocada de manera productiva, digamos, ¿no? O sea, para servir al Eterno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona tiene una tendencia de gustarle la sangre, o sea, porque eso ocurre, o sea, dentro del pueblo de Israel, o sea, se le muestra, digamos, se lo trata de encaminar que debe ser un yohet, ¿entendés? O sea, una persona que sacrifica a los animales kosher de manera correcta, un moel, si no, el que hace el Brit Milá, o un doctor. Pero digamos, esa cualidad no opacarla, sino inclinarla para el lado del bien, utilizarla de un modo productivo. O sea, ¿por qué? Porque por algún motivo el Eterno puso esa cualidad en el ser humano. Por eso tiene que ser enfocada de un modo correcto. Pero también hay cualidades que no pueden ser bien encaminadas. Por ejemplo, Jacob le dijo a Rubén que era una persona muy impulsiva, le dijo. O sea, que tenía que cambiar su actitud por completo. ¿Por qué? Porque lo comparó con... Le dijo Pajazas Kamaim, le dijo. O sea que con el agua lo comparó. ¿Entendés? O sea que va según la corriente. O sea, no se detiene a pensar por un momento. ¿Entendés? Y a qué lado girar. El agua es así. Por eso lo comparó con el agua. O sea, Rubén siempre actuaba y después pensaba si estaba bien o no. Esto obviamente para que nosotros, por la Torah es un libro eterno y tiene una enseñanza que siempre vamos a encontrar una enseñanza, es para que nosotros entender las cualidades que tenemos y dirigirlas para el bien y qué cualidades tenemos que desechar. Y después tenemos a Isahar que la tradición nos narra, ¿no? En la época del Beit HaMikdash eran los encargados del tiempo del calendario, de calcular las fechas, eran sabios en ese aspecto. Después está Zebulún, otro hijo de Lea también, que eran los que tenían la bandera, tenían el barquito. Y su actividad principal era el comercio, vivían en las costas. En base a cada, digamos, a cada verajá que les da, es en base a lo que ellos iban a desarrollar y a necesitar. Pero hay una verajá que es la que vos preguntaste, dijiste, ¿quién es Shiloh, no? Dijiste, que es la bendición que más resalta esa parte. O sea, es muy mesiánica, se podría decir. Y es muy conocida, se escribieron sobre esa verajá, se escribieron mares de Midrashim, que puedes encontrar, que es la del pasuk, el versículo 40, el capítulo 49, versículo 10, dice: Lo yasur shevet mi Yehudá, no será quitado el cetro de Judá, umejokek mi bein raglav
y el legislador de entre sus pies. Ad ki yabo Shiloh, hasta que venga Shiloh, veló ikhat amim, y a él sean reunidos los pueblos. Es obvio que está hablando el rey de Israel esto, así de manera implícita, pero hay más acá todavía. Si tomamos la expresión hebrea, Yabó Shiloh, que es vendrá Shiloh, la gematría, el Mishpar Yerají, o sea, el valor total es 358. Y el valor, adiviná qué palabra, y el valor de la palabra Mashiach es también 358, o sea, por eso, aparte por todo lo que sabemos, ¿no? O sea, por las cosas que ocurrieron, que están escritos en los libros de Israel, ¿no? De los eventos que ocurrieron, empezaron a ocurrir después del año 40, también lo que dijo Mashiach, ¿no? O sea, que les quitó la autoridad, y será dado a otros, dijo. O sea, en base a todo lo que estudiamos ya hace muchos años, y por todo lo que sabemos, se puede concluir que aquí tenemos una profecía mesiánica. Y bueno, y ante todas las bendiciones, ¿no?, que Jacob les da a sus hijos, la Torá también no muestra, ¿no?, ninguna negativa entre hermanos, por lo que cada uno entiende, digamos, de manera pacífica, ¿no?, las capacidades que tiene, y cada uno recibe la bendición y la reprensión también sin conflictos, ¿no? O sea, no hay quejas, digamos. Y toda esta historia en la Torá es para mostrar que existen. O sea, desde el principio hasta el final del Sefer Bereshit encontramos que existen seres humanos que se conducen en base a su capacidad de libre elección y hacen uso de sus rasgos espirituales de manera correcta. O sea, lo que conocemos como Tselem Elohim, lo que se resalta en los primeros capítulos de Bereshit. ¿Para qué? Para ser un canal del Eterno, para que el Eterno mismo se manifieste en causas positivas dentro de la historia humana. Y, como dije recién, esta historia final, que cierra el libro de Bereshit, es en contraste a lo que se nos narró en todo desde el principio, desde Adán, Java, Caín, Abel, Noah, Abraham, Isaac. O sea, seres humanos que utilizaron su capacidad de elegir correctamente o incorrectamente. Y esto también refleja, ¿no? Todo este libro refleja lo que es el interior y el exterior de la persona. Porque, por ejemplo, ¿no?, en cada parashá tenemos, digamos, el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la primera parashá, Bereshit, en el principio. ¿Qué es lo que ocurre en el principio? Nace una persona, cuando nace. Después tenemos Noah, parashá Noah. La traducción de la palabra Noah también puede ser descanso o reposo. ¿Qué era lo que cuando éramos un bebé nosotros? ¿Cómo estábamos? Todo el día durmiendo. Nacimos y estábamos todo el día descansando. Después, la tercera para allá, Lej Lejá, te irás. ¿Qué es lo que ocurre con el bebé? Empieza a dar sus primeros pasos, es un momento que empieza a caminar. Después, la cuarta para allá, Vayerá, y vio. Que empezamos a crecer y que empezamos a ver el mundo, empezamos a explorar, a tocar las cosas, a ver el mundo, a percibir. Después la quinta para allá, Hayé Sara, la vida de Sara. ¿Qué es lo que ocurre? Seguimos creciendo, nos relacionamos, empezamos a tener una vida, nos casamos. Sexta para allá, Toledot, la descendencia. Después el matrimonio, ¿qué pasa? Vienen los hijos, algo natural, algo normal. La séptima para allá, Vayetse, y salió. ¿Qué es lo que ocurre? El hombre sale todos los días a trabajar, a buscar el pan para traer a la casa. La octava para allá,
Vaishlach, y envió. ¿Qué es lo que hacen los padres? Envían a la yeshiva, al colegio, a sus hijos. La novena para allá, Vayeshev, y se asentó. ¿De qué pasa después? Seguimos creciendo, vemos a los hijos que tienen hijos y llega la vejez. ¿Y qué pasa? La persona se encuentra la mayoría del tiempo que reposando. Por eso, Vayeshev, y se asentó. Después, la décima para allá, Miketz. Miketz es al final. ¿Qué representa esto? El momento que finalizan los días de la persona. La décimo primera para allá, Baigash, y se presentó. ¿Ante quién nos tenemos que presentar? Claro, está hablando de cuando tenemos que presentarnos ante el Eterno en el juicio, digamos, de nuestra vida, o sea, que rendir cuentas, ¿no? De lo que hicimos. Y la, digamos, la para allá final, que es la que estuvimos ahora, por eso traje todo esto en conexión, es Vallejí, y vivió, que es que al finalizar el juicio, la persona es invitada a vivir Haye Olam, o sea, en el Gan Eden, o sea, la vida eterna. Y en resumidas cuentas, digamos que vemos, ¿no? Que está plasmado todo, ¿no? La vida de cada ser humano en el libro de Bereshit, o sea, a grandes, digamos, abarcándolo de un modo, a grosso modo, ¿no? Pero ¿cómo es que llegamos a esa vida eterna de Vallejí? O sea, el Eterno, como estuvimos viendo recién, en todas las verajot que Jacob da a sus hijos, el Eterno nos dio midot, o sea, las midot tobot, las buenas cualidades de los rasgos espirituales positivos, que nos ayudan a llegar a ese Gan Eden. Y también nos dio las midot raot, o sea, las cualidades desequilibradas que tenemos que someter para que no nos impidan, no sean de tropiezo llegar al Gan Eden. O sea, con el uso adecuado, equilibrado de estas cualidades, logramos llegar a esa vida eterna. Y de esto habla Masías. En el libro de Mateo, Matíyahu, es súper obvio, súper evidente. Tenemos en el versículo, en el capítulo 5, versículo 3, dice, esto es uno de los discursos más conocidos, de las drayá más conocidas de Mashiach. Dice, Ashrei anei arruach, kilahem malchut hayamaim. Dichosos o felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Elohim. ¿A qué está hablando? De una cualidad que, o sea, no ser una persona soberbia, no tener orgullo espiritual. El 4 después dice, Ashrei amit ablim, felices los que lloran, o dichosos los que lloran. Kihem inahamu, porque recibirán consuelo. Esto en base a qué se lo está diciendo, todo lo que ellos estaban viviendo en esa época, estaban rodeados de los romanos, era una época difícil. Versículo 5. Ashrei anabim, felices los humildes. Kihem irshu haaretz, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué está hablando? La cualidad de la humildad. Otra cualidad más, positiva. El 6. Ashrei agavim be atzmeim litzedaka kihem irbayun. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué está hablando? Está hablando de Sedek, o sea, de aquella persona que quiere que todo funcione conforme a la Torá. O sea, conforme a lo que el Eterno decretó desde el comienzo. Porque obviamente después
Todo eso se desprende. Pero en el inicio era todo. O sea, se pueden encontrar los principios, se pueden encontrar igual en el Sefer Bereshit, los principios de la Torah. En el 7 dice, Ashrei Baalei Rahamim, Kihem y Rahamu. Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Otra cualidad positiva que nos insta Mashiach que debemos tener. El 8. Ashrei Barei Levav, Kihem Yehezu et Elohim. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Acá está hablando de la cualidad de Nekiut, la cualidad de la pureza interior que tenemos que tener. Y dice verán a Elohim. ¿Lo veremos algún día Elohim? ¿A qué se está refiriendo? O sea, a Elohim lo podemos ver como a través de las acciones. Así es que lo vemos a Elohim. A través de cómo se manifiesta en esta realidad. A eso se está refiriendo. A Elohim lo podemos ver a través de las personas. A través del amor que tu madre o tu padre te muestran a vos, es como vos ves a Elohim. No es que vas a ver así un señor con barba que va a bajar así del cielo, claro. Después en el 9 dice, Ashrei Osei Shalom, Kihem Mikaru Benei Elohim. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Elohim. Es otra cualidad positiva, Shalom. Así que bueno, terminamos el primer libro. Muchas gracias por acompañarme.